Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo, y es que cuando se unen dos estrellas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es inevitable que cada movimiento, cada gesto, cada palabra se analice y se convierta en tema de conversación. El título de nuestro vídeo de hoy, que seguro ya han visto, es bastante sugerente y directo: Kerem Bürsin, Hande Erçel es su mujer ideal. Mira cómo la salvó. Y créanme, hay mucho detrás de esas palabras. Vamos a desgranar esta historia, a entender por qué se dice que Hande es la mujer ideal para Kerem, y sobre todo, vamos a revivir ese momento, ese instante en el que Kerem, de una u otra manera, salvó a Hande. Pero antes de que nos metamos de lleno en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Conviértete en parte de nuestra comunidad, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos y, por supuesto, apoya este contenido que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones, rumores y confirmaciones que han mantenido a los fans al borde de sus asientos. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos era palpable, y no pasó mucho tiempo para que esa química traspasara la ficción y se convirtiera en una de las relaciones más comentadas y queridas del espectáculo turco, y por extensión del mundo. Los fans siempre han buscado indicios, señales de que su amor era real, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro. Y en medio de toda esta atención, ha habido momentos clave que han reforzado la idea de que para Kerem, Hande es mucho más que una colega o una pareja, es efectivamente su mujer ideal. Pero, ¿qué significa realmente que alguien sea la mujer ideal de otra persona? No se trata solo de belleza o carisma, aunque Hande Erçel posee ambos en abundancia. Se trata de una conexión profunda, de un entendimiento mutuo, de admiración y de apoyo incondicional. Y en el caso de Kerem y Hande hemos visto precisamente eso. Hemos visto cómo se apoyan en sus proyectos individuales, cómo se celebran los éxitos del otro y cómo se consuelan en los momentos difíciles. Su relación parece estar construida sobre bases sólidas de respeto y amor genuino. Ahora, centrémonos en ese título que nos trae aquí: Mira cómo la salvó. ¿A qué se refiere esto? Si siguen de cerca la trayectoria de ambos artistas, recordarán ciertos eventos o situaciones que generaron preocupación entre sus seguidores. En ocasiones la presión mediática puede ser abrumadora, y los artistas, como personas públicas que son, a menudo se encuentran bajo un escrutinio constante. En este sentido, salvar puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a un momento en el que Kerem intervino para proteger a Hande de un ataque público, para defenderla ante comentarios negativos o para brindarle apoyo en un momento de vulnerabilidad. O quizás, en un sentido más figurado, a cómo su presencia y su amor la ayudaron a superar desafíos personales o profesionales. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Cuando Senkalkam estaba en su apogeo, la popularidad de Hande y Kerem se disparó a nivel internacional. Con la fama vienen también las responsabilidades y, a menudo, las críticas. Hubo momentos en los que Hande, como muchas figuras públicas, enfrentó comentarios duros en redes sociales, o presiones relacionadas con su imagen o su vida privada. Es en esos instantes cuando el apoyo de una pareja se vuelve invaluable. Y si bien no hay un único evento dramático que pueda encapsular este título de forma literal como un rescate físico, sí hay una narrativa recurrente de cómo Kerem ha sido un pilar para Hande. Una de las veces que se hizo más evidente este rescate fue, por ejemplo, durante algunos de los desafíos que enfrentaron con la gestión de su fama. Se rumoreaba y se comentaba mucho sobre la intensa presión a la que estaban sometidos, y en esos momentos, las apariciones públicas juntos, las declaraciones de Kerem apoyando a Hande actuaban como un escudo protector. Él siempre se mostró orgulloso de ella, defensor de su talento y de su persona. Cuando las cámaras apuntan, cuando los micrófonos están cerca, y la presión mediática intenta desgastar, tener a alguien que te respalde públicamente, que te diga «estoy contigo», es un salvavidas. Y no solo en lo público. En la esfera privada, las relaciones exitosas se construyen con empatía y comprensión. Se dice que Kerem siempre ha admirado la fortaleza, la inteligencia y la dulzura de Hande. Él ha expresado en entrevistas que Hande es una
Sona increíblemente talentosa, con una luz propia que irradia. Y esa admiración no es superficial, se nota en la forma en que hablan el uno del otro, en la forma en que se miran. Para Kerem, Hande no es solo una cara bonita, es una compañera de vida, alguien con quien puede compartir sus sueños y sus miedos. Pensemos en los momentos en los que Hande ha tenido que lidiar con la pérdida, o con situaciones personales complicadas. Las redes sociales pueden ser crueles y la atención pública insaciable. En esos momentos, Kerem ha sido esa mano firme que la guía, ese hombro en el que apoyarse. No se trata de que ella sea incapaz de valerse por sí misma, para nada. Hande Erçel es una mujer fuerte y resiliente. Pero el amor y el apoyo de una pareja ideal son un bálsamo, un refuerzo que te permite seguir adelante con más fuerza y seguridad. Analicemos también el aspecto de cómo Kerem la salvó en términos de su carrera o de su imagen pública. A veces la industria del entretenimiento puede ser despiadada. Las críticas pueden ser constructivas o destructivas, y es fácil caer en la duda. Si hubo momentos en los que Hande se sintió insegura o presionada, la creencia de Kerem en ella, sus palabras de aliento, habrían sido fundamentales. Él la ha defendido ante críticas injustas, ha resaltado su profesionalismo y su dedicación. Este tipo de apoyo, el de alguien que cree en ti incluso cuando tú mismo flaqueas, es una forma poderosa de salvación. Además, es importante recordar que la relación entre ellos se ha desarrollado ante los ojos del mundo. Han pasado por altos y bajos, por rumores y por confirmaciones. Y en cada etapa, Kerem ha mantenido una postura de respeto y admiración hacia Hande. Nunca la ha minimizado, nunca la ha opacado. Al contrario, siempre ha celebrado sus logros grandes y pequeños. Esa actitud de caballerosidad moderna, de admiración sincera, es lo que lleva a muchos a considerarla su mujer ideal. Él no la ve como un trofeo, sino como una igual, una compañera con la que comparte una vida y una visión. Un punto clave que resalta la idea de salvar es como en el fragor de la fama, donde las relaciones a menudo se desmoronan bajo la presión, la suya ha perseverado. Han sabido navegar las aguas turbulentas de la celebridad, manteniendo su relación a flote e incluso fortaleciéndola. Esto requiere un esfuerzo consciente de ambas partes, pero el liderazgo de Kerem en la protección y defensa de su relación, y de Hande, ha sido notable. Por ejemplo, en más de una ocasión, cuando los rumores o las especulaciones sobre su relación se volvieron demasiado intensas, Kerem ha sido quien ha salido a poner un alto, a aclarar la situación con elegancia y firmeza, protegiendo así la privacidad y la paz de Hande. No ha permitido que el circo mediático eclipse lo que ellos tienen. Ese tipo de protección es un acto de amor y de lealtad, y ciertamente se puede interpretar como una forma de salvar su espacio y su bienestar. Además, no olvidemos el factor de la madurez y la perspectiva. A medida que ambos han crecido tanto personal como profesionalmente, su entendimiento mutuo se ha profundizado. Kerem ha hablado de cómo Hande lo inspira, de cómo le ha enseñado nuevas perspectivas. Y ese intercambio, esa retroalimentación positiva en una relación, es lo que la hace crecer y prosperar. Cuando una persona te ayuda a ser mejor, te impulsa a crecer, te anima a alcanzar tu máximo potencial, esa es una forma de salvación, te está salvando de la mediocridad o del estancamiento. Y luego está la forma en que se tratan en público. Las pequeñas miradas, los gestos de cariño, las palabras de elogio. Todo esto suma. Cuando Kerem habla de Hande, lo hace con una admiración palpable, describiéndola como una persona fuerte, independiente, talentosa y sí, su mujer ideal. Él no teme expresar sus sentimientos y eso, en un mundo donde a menudo se esconden las emociones, es refrescante y, para muchos, es la prueba de un amor verdadero y genuino. Consideremos el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones suelen ser efímeras y la presión para mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora. En este entorno, la capacidad de Kerem para proteger a Hande, tanto de las críticas externas como de las presiones internas de la industria, es lo que le ha valido la reputación de ser el hombre que la salvó. Él ha demostrado ser un compañero leal y protector, alguien en quien Hande puede confiar plenamente. Si bien el término salvar puede sonar un poco dramático, en el contexto de la vida pública y de las relaciones, a menudo se refiere a esos momentos en los que una persona te brinda el apoyo, la fuerza y la protección que necesitas para superar una dificultad. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hay suficientes indicios y pruebas de que Kerem ha sido ese pilar para Hande. Ha sido su defensor, su apoyo y su refugio en un mundo que no siempre es amable.
Por eso la frase Kerem Bürsin, Hande Erçel es su mujer. R. Ideal. Mira cómo la salvó, no es solo un titular llamativo, sino que encapsula una realidad que muchos fans han observado y celebrado. Es la historia de un amor que florece en medio de la fama, de un hombre que admira y protege a la mujer que considera su compañera de vida perfecta. Y esa admiración y protección, esa forma de estar ahí para ella, es lo que en última instancia, la ha salvado en múltiples ocasiones. Para resumir brevemente, hemos explorado la profunda conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando por qué se considera que Hande es la mujer ideal para Kerem. Hemos desglosado el concepto de salvar en el contexto de su relación, refiriéndonos no solo a actos heroicos, sino también al apoyo constante, la defensa pública y el refugio emocional que Kerem ha brindado a Hande. Hemos visto cómo su admiración mutua, su respeto y su capacidad para navegar juntos las complejidades de la vida pública han fortalecido su vínculo, posicionando a Kerem como un protector y un pilar fundamental en la vida de Hande. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande es la mujer ideal para Kerem? ¿Han notado ustedes otros momentos en los que Kerem ha demostrado su apoyo incondicional a Hande? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta increíble pareja. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.